Sí, José Luis. Estamos a un minuto. Bien, vamos a dar inicio, amigos. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, incluso según corresponda. Bienvenidos. Esta es la quinta charla del 11º aniversario de Revenif. Bienvenidos todos. El tema de ahora es arrendamientos bajo la NIF 16, un enfoque práctico, quien nos va a dictar el colega y amigo José Luis Romero. Él es de Argentina, de Tucumán. Es un conocedor de estos temas, es un experto en NIF. Además tiene su propia firma como auditor, contador público y asesor de empresas. También se desempeña en la labor académica y profesional. Ha sido presidente del Colegio de Profesionales, entiendo, de su provincia. Muchas gracias por aceptar, José Luis Romero. Y cuando quieras puedes iniciar por el tiempo. Cuando gustes puedes iniciar, estimado José Luis. Hola, hola, ¿me confirman si me escuchan, por favor?
Vamos a dar inicio. De nuevo, la charla de ahora es arrendamientos bajo la NIF 16, enfoque práctico, a cargo de José Luis Romero. Hola, hola. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Muy bien, excelente. Parece que nuestro conferencista no. Estimado José Luis, confirma si nos escuchas, por favor. Hola, José Luis. Ah, sí, sí. Ahora voy. Perdón, perdón. Bueno, buenas tardes. Creo que Mario ya hizo la presentación. Antes que comencemos con esta charla, quería que me informen cómo me están escuchando y cómo me están viendo por el chat para después entrar de lleno en el tema. Les pido disculpas, no escuché la introducción de Mario porque estaba sin los parlantes. Bueno, pareciera que se escucha todo muy bien. Sí, todo está perfecto, estimado José Luis. ¿Están viendo el PowerPoint todos? Todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias en primer lugar a Mario por invitarme a dictar una nueva conferencia dentro del portal de Revenif. Para mí, como siempre, es un gusto dictar conferencias por tu red virtual de la cual formo parte desde su formación. También quiero destacar que con Mario somos uno de los pioneros en Latinoamérica en el tema de las conferencias virtual y la educación virtual. Hace ya mucho tiempo que estamos con esto, con el amigo Mario, nada más que él continuó creciendo en esa área del conocimiento. Para mí es un gusto hoy hablar de arrendamiento bajo la NIS 16 con un enfoque práctico a lo largo de 1 hora y media. Bueno, esta es la agenda que tengo preparada para ustedes, una introducción, donde vamos a hablar de las novedades conceptuales que trajo la NIF 16, que implicó un gran cambio en la contabilización de los arrendamientos. El segundo punto sería la identificación de un arrendamiento, porque muchas veces nosotros vamos a tener contratos que están nominados como de suministro o de prestación de servicios, pero en el fondo realmente es un contrato de arrendamiento y va a ser necesario aplicar la política contable establecida por la NIF 16. Las consideraciones que ha traído esta norma en cuanto a la duración y precio del contrato, que son cuestiones muy importantes y que tenemos que tener muy en cuenta, dado cómo se contabiliza el pasivo y el activo que surge de este tipo de contrato, y ya entrando de lleno en cómo es la contabilidad de un arrendamiento, en el reconocimiento inicial, la medición inicial, la medición posterior y la presentación en los estados financieros de los activos por arrendamiento, los derechos de uso, como vamos a ver nosotros, se denominan, y el pasivo por arrendamiento. Bueno, los principales cambios que trae la NIS 16 viene como consecuencia de que muchas empresas no reflejaban en sus pasivos los que surgían de sus contratos de arrendamiento. Y ahí podemos citar el caso de las compañías de avión, que uno cuando viaja por cualquier compañía de avión, seguramente ese avión no figura en el activo de la compañía. Las grandes cadenas de supermercados, los inmuebles sobre el cual desarrollan su actividad no figuran en sus activos, no figuraban en sus activos, ahora se aplican ni seguramente sí. Las tiendas de marcas reconocidas que vemos en los grandes centros comerciales tampoco figuran los inmuebles en su activo, y así podemos poner innumerables ejemplos
donde no se reconocían totalmente los pasivos, las salidas de fondos futuras que tenía la compañía. Entonces, lo que buscó la NIF 16 es reconocer los pasivos de las obligaciones no cancelables que surgían por contratos de arrendamiento. Obligaciones no cancelables quiere decir obligaciones que no pueden ser evitadas por el arrendatario. Ese es el significado correcto, ¿sí? Entonces son todas obligaciones a que está obligado a hacer frente el arrendatario, que anteriormente se reconocían en algunos tipos de arrendamiento y ahora para los arrendatarios van a estar reconocidos esos pasivos que surgen de esos contratos. Y como contrapartida de esos pasivos aparecen, como vamos a ver en detalle hacia el promedio de la charla, un activo que no es el activo físico que recibimos por el contrato de arrendamiento, sino es el derecho de uso de ese activo físico durante un periodo de tiempo determinado, que la unidad de cuenta no es el bien físico, sino es el derecho de uso de ese activo. También la nueva norma ha traído posicionamientos ante opciones de plazo, cómo vamos a medir las opciones de acortar el contrato, que hay una opción de que finalice antes de un plazo previsto en el mismo o que se extienda, cómo vamos a tratar las cuotas contingentes, siempre dándole preponderancia al fondo económico, a la realidad económica por sobre la forma jurídica. Y también, por último, tenemos que decir que hay una asimetría en el tratamiento contable que se le confiere a los arrendatarios de los arrendadores. Esto se entiende coyuntural, que en el futuro va a ser simétrico el tratamiento contable, porque los arrendatarios tienen un modelo único de contabilización de los arrendamientos. Desaparecen para los arrendatarios la clasificación que tenía prevista la NIC 17 entre arrendamientos operativos y arrendamiento financiero. Esto no rige actualmente. Los arrendatarios tienen un único modelo de reconocimiento, reconocen el derecho de uso contra un pasivo, como vamos a ir viendo. Bueno, el arrendatario, esto es, como les acabo de decir, es una solución coyuntural. Como están las cosas, el activo figura en dos estados contables. Figura en el estado contable en los arrendamientos operativos, sobre todo, que califican como operativos para los arrendadores. Ese activo va a figurar en el estado contable del arrendador y del arrendatario. No es simétrico, porque en el arrendatario va a figurar dentro de los activos por derecho a uso y en el arrendador en la partida que corresponda, que probablemente sea propiedad de inversión. Realmente el arrendador debería dar de baja el activo porque está vendiendo una parte de ese activo por un periodo de tiempo, debería dar de baja ese activo y reconocer un ingreso por la venta. Pero esto no está así. Los arrendadores siguen con lo que estaba previsto en el modelo de la NIC 17, porque se aprecia que no existía un gran déficit de información para los usuarios. Siguen clasificando los arrendamientos en dos tipos: operativos, cuando no se transfieren todos los riesgos y beneficios vinculados con la propiedad del bien, y financieros, cuando esto sí ocurre. También hay una pequeña modificación a lo que prevé la vieja y derogada NIC 17 con respecto a las opciones de plazo y a las cuotas contingentes para estar en línea con el cambio para los arrendatarios. El activo se lo denomina inversión neta, se le exige una mayor revelación en nota a los arrendatarios y también se verá afectado en la renegociación que solicitarán los arrendadores, porque el cambio de norma va a implicar un cambio en los términos de la negociación, como ustedes se van a poder ir dando cuenta a medida que avancemos con la charla. Entonces, hecho este breve preámbulo y entrando en la norma en sí, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que si estamos en presencia de un contrato de arrendamiento. Y siempre nosotros, los contables, tenemos que ver los hechos económicos sobre la base de la realidad económica por sobre la realidad jurídica. Y acá,
cualquier contrato puede estar nominado con cualquier nombre, como por ejemplo un contrato de suministro, un contrato de prestación de servicio, nominado y caratulado con ese nombre, y en realidad realmente estamos en presencia de un contrato de arrendamiento y debemos contabilizarlo de acuerdo a los requerimientos que establece la NIF 16. Entonces, lo primero que tenemos que identificar si ese contrato es o no un contrato de arrendamiento. Y para eso, la NIF nos fija claramente 3 requisitos que se deben cumplir en forma recurrente. Entonces, eso ocurre cuando el arrendatario tiene el derecho a controlar un recurso a cambio de una contraprestación. Y eso se manifiesta claramente, ese control, en línea con lo que está previsto en la NIF 15 de ingresos de actividades ordinarias o en la NIF 10. Esta definición de control está en línea con las que ya viene elaborando el IAFI en las últimas normas. Lo primero, debe estar identificado el activo en ese contrato. Ese es el primer requisito. El arrendatario adquiere el derecho de obtener todos los beneficios derivados de su uso. Y también contrae el derecho a dirigir el uso de ese recurso durante el periodo del contrato. Cuando no se cumple alguno de estos requisitos, el arrendatario no controla el activo y por lo tanto estamos en presencia de otro contrato distinto de arrendamiento que se regirá por las normas que correspondan y generalmente basado en la teoría de los contratos de ejecución que se van registrando a medida que una parte cumple una prestación, se registra, la otra parte cumple otra prestación y van registrando el contrato de esa manera. La parte B de la NIF 16 proporciona una serie de ejemplos muy claros para distinguir si estamos en presencia de un contrato de arrendamiento o de un contrato de prestación de servicio. Identificar si estamos en presencia de un contrato de arrendamiento exige cumplir estas 3 condiciones y en esto requiere mucho de juicio profesional que deberán tener los preparadores de los estados financieros y que los auditores deben verificar dentro de los procesos de auditoría con el debido escepticismo profesional que caracteriza esa labor. Pero acá nada es totalmente negro o blanco. Muchas veces tenemos zonas grises que nosotros con nuestro criterio profesional debemos definir ante qué tipo de contrato estamos presentes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos requisitos. Bueno, como les decía, esto también implica, nosotros vamos a reconocer los pasivos por los que surgen de este tipo de contrato, de la contrapartida de ese pasivo, en la medida que yo tenga el control del bien, lo vamos a reconocer en el activo en una partida que vamos a denominar derecho de uso, que no es del mismo, que no forma parte del mismo, podría llegar a formar parte porque es una opción que nos da la norma, pero el activo es el derecho de uso. No el activo, el bien tangible en sí mismo. Entonces, acá la unidad de cuenta es el derecho de uso y vuelvo a repetir que el control exige que esté identificado el recurso, que exista una apropiación de beneficios económicos que produce el activo por parte del arrendatario y que tenga capacidad para dirigir el uso. Bueno, acá empezamos a analizar que el nuevo concepto de control y el reconocimiento del derecho de uso está de acuerdo o en coherencia perfecta con el nuevo marco conceptual del IASB que permite el reconocimiento de los derechos de uso como activo. Y eso se cumple en la medida, como ya les dije, que se cumplan 3 requisitos. Que esté identificado el recurso. Entonces, una compañía de avión hace un arrendamiento operativo del avión, de un avión contra un proveedor,
por 5 años, está identificada la matrícula y las condiciones técnicas de ese avión. Entonces, en la medida que en ese periodo de tiempo esté identificado el activo, estamos cumpliendo con el primer requisito, que el recurso está identificado. Tampoco debe existir un derecho sustantivo de sustitución por parte del arrendador. ¿Qué quiere decir esto? Que el avión no puede ser cambiado por otro avión con suma facilidad por parte del arrendador, sino que tenga que significar un esfuerzo económico razonable sustituir ese activo. No tiene que existir que lo puede intercambiar por otro avión de la flota en cualquier momento. Puede referirse no a todo el activo en su conjunto, solamente a una parte del activo, como es un ejemplo que figura en la guía de aplicación de esta norma, referida a las fibras ópticas, que une dos ciudades importantes que no recuerdo el nombre, y que en un contrato el arrendador arrienda la capacidad de servicio de 3 de las numerosas líneas que tiene la fibra óptica. Entonces, como ahí está perfectamente, la fibra óptica tiene mucha más hebra, pero este arrendador arrienda, por valga la redundancia, 3 fibras ópticas en su totalidad, que pueden interrumpirse en el servicio por reparación que hace el arrendador. Ahí estamos en presencia de un arrendamiento de esas 3 líneas. El bien tiene mucho más líneas de fibra óptica. Distinto sería que contrate la capacidad de servicio correspondiente a 3 líneas que no están identificadas y que me la puede suministrar el arrendador según sus condiciones de tráfico. En ese caso, si fuera que contratamos la capacidad de servicio, estaremos en presencia de un contrato de prestación de servicio y no un arrendamiento. ¿Y qué se regiría por la teoría de los contratos comerciales o los contratos pendientes de ejecución, como lo denomina la doctrina? Entonces, no nos olvidemos claramente que el recurso tiene que estar claramente identificado. El arrendador no debe tener un derecho sustantivo de sustitución. ¿Y eso cuándo se efectúa la evaluación? En el momento del reconocimiento inicial, en el momento que se está instrumentando el contrato. En ese momento debemos hacer el análisis correspondiente. El otro requisito es que el arrendatario se apropie sustancialmente de todos los beneficios que asume, que produce el activo durante el periodo de arrendamiento. Cuando eso ocurre y se apropia todos los beneficios económicos que produce el bien, el arrendatario, vamos cumpliendo el segundo requisito para estar en presencia de un arrendamiento. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando con el análisis. El pago variable, aunque con algunos matices que vamos a ver un poco más adelante, es una compensación por el uso y no un reparto de beneficios, porque muchas veces cuando hay locaciones inmobiliarias dentro de los centros comerciales siempre hay un variable, y ese variable no lo debemos considerar que implica compartir el riesgo entre el arrendatario y el arrendador. Es simplemente un gasto del arrendatario. Por lo tanto, no es una limitación a la apropiación de los beneficios completos por parte del arrendatario. Y el último requisito que se debe cumplir para que estemos seguros que estamos en presencia de un arrendamiento es que el arrendatario tenga la capacidad, el poder de dirigir el uso. Es decir, cómo va a operar el bien objeto del arrendamiento. El arrendatario es el comprador de la capacidad de servicio de ese bien durante un determinado periodo de tiempo y, por lo tanto, define cómo y para qué finalidad se usa el bien arrendado. Él decide, por ejemplo, si está es un local dentro de un centro comercial, él dirige qué tipo de mercadería va a comercializar, o si tiene el contrato de una determinada marca y esa marca figura en el contrato, por ejemplo, de una marca famosa, como podría Cesar en un centro comercial,
Sara fija las políticas de a qué precio vende, con qué plazo, qué tipo de líneas de productos va a comercializar. Entonces dirige en forma completa el uso de ese inmueble, de ese local comercial. Si el destino está predeterminado, el cliente tiene el derecho a operar el bien sin cambio de las instrucciones operativas del arrendador. Y el cliente diseña el bien. Muchas veces el cliente diseña el bien porque se va a una compañía de aviación y alquila o arrienda un avión a un determinado proveedor, le solicita que lo pinte de acuerdo a sus colores, le haga cambio de acuerdo a sus especificaciones. Entonces, ahí también es otro elemento que nos ayuda a pensar que el arrendatario dirige el uso del bien. Los derechos protectores del arrendador no implican que una limitación en la capacidad de uso del bien arrendado. Muchos activos, el arrendador se reserva lo que la norma define como derechos protectores porque no transfiere el bien indefinidamente. Una compañía de aviación arrienda el avión por 5 años cuando la vida es 20 años, entonces arrienda por un periodo de tiempo y el arrendador quiere asegurarse que ese avión sea mantenido correctamente, por lo tanto, el personal que va a conducir ese avión le sigue perteneciendo al arrendador. Eso no es una limitación a cómo va a dirigir el uso, sino que es un derecho protector que hace al interés del arrendador en el activo objeto del contrato porque vuelve después a su patrimonio. Entonces, si se cumplen estos requisitos, estamos en presencia de un contrato de arrendamiento, ya que el arrendatario, tiene el control de ese bien durante el periodo que dura el contrato. Vamos a empezar un poquito con la práctica. Acá yo le decía a Mario antes de empezar la charla que me gusta, a pesar de que estamos virtualmente, separados por largas distancias, me gusta interactuar a través del chat. Vamos a ver si este contrato, que podría decir en la carátula, contrato de prestación de servicio o cualquier otra cuestión, encierra un contrato de arrendamiento. Entonces lo vamos a ir leyendo juntos para ver cómo concluimos. No es un ejemplo de propia autoría, sino que surge de la propia NIF, la parte B de la NIF 16. Dice, si una entidad ha firmado un contrato para el uso de 10 vagones de tren de un tipo concreto por 5 años, un tipo concreto de vagones. El contrato especifica los vagones del tren. Los vagones son propiedad del arrendador. El arrendatario, o sea que aparecería que está perfectamente identificado el activo en el contrato. El arrendatario determina cuándo, dónde y qué bienes se van a transportar usando los vagones. O sea, el control del uso y de los beneficios económicos de los vagones parece que está claro, que está a cargo está en manos del arrendatario. Cuando los vagones no se usan, se guardan en las instalaciones del arrendatario. Eso no es una limitación al uso y el control ni a los beneficios económicos, y los vagones están identificados. El arrendatario puede usar los vagones para otro propósito, por ejemplo, el almacenamiento de materias primas. El contrato especifica que el arrendatario no puede transportar algunas cargas, como por ejemplo explosivos. Esto hace a derechos protectores que toma el arrendador, pero que no limita en nada el control del bien por parte del arrendatario. Si un vagón necesita mantenimiento, el arrendador ha de sustituirlo por un vagón similar. Estos son derechos de sustitución, ¿sí?, de un bien por otro, objeto del arrendamiento. Esto no es un derecho sustantivo. El arrendador no va a lograr mayores beneficios de esta sustitución y por lo tanto no representa un derecho sustantivo que afecte el control del bien por parte del arrendador. El arrendador no puede rescatar los vagones durante un periodo de 5 años. El arrendador ha de proporcionar una locomotora
y un conductor si lo solicita el arrendatario. Entonces, el arrendador también brinda el servicio de locomotora y un conductor de la locomotora. El arrendador guarda las locomotoras en sus locales y proporciona instrucciones al conductor detallando las solicitudes del arrendatario para transportar bienes. Acá ustedes ven, proporciona una locomotora. No está identificado cuál locomotora es objeto del contrato. Es cualquier locomotora del arrendador que puede hacer el servicio de tracción de los vagones. El arrendador elige usar cualquiera de sus locomotoras y una locomotora podría usarse para transportar no solo los bienes del arrendatario, sino también los bienes de otros clientes. Entonces, los beneficios económicos que produce la locomotora no los percibe, no los recibe en forma integral el arrendatario. Es decir, el arrendador puede optar por enganchar hasta 100 vagones de tren a la locomotora. Entonces, a la luz de este contrato, tenemos el derecho de uso, tenemos que ver si tenemos el derecho de uso de los vagones y de la locomotora, a la luz de los 3 requisitos para ver si el arrendatario tiene el control. Entonces, lo primero que tenemos que ver, por un lado, el tema de los vagones y por otro lado, la locomotora. Entonces, la pregunta que haríamos es si está identificado el bien objeto del arrendamiento en el caso de los vagones. Entonces, de ahí surge, como hemos leído, que están identificados 10 vagones que va a usar el arrendatario. Solo pueden ser sustituidos para tareas de mantenimiento. Esto, de ninguna manera, este derecho de sustitución temporaria por tareas de mantenimiento no hace perder el control de los vagones por parte del arrendatario. Entonces, el primer requisito, si ustedes están de acuerdo, me parece que están cumplidos dentro de este contrato. Esto diríamos que está ok. Vamos a ir completando. Ok. El segundo requisito que debemos ver es si el arrendatario tiene los beneficios económicos que se derivan de los 10 vagones. Al tener el uso exclusivo en 5 años, se apropia de la totalidad de los beneficios económicos que producen los vagones. Tiene el derecho a disfrutar todo lo que transporta sobre los vagones e incluso más. Puede darle un destino para almacenar su producción en los vagones. Dirige el uso de los vagones el arrendatario. El arrendatario tiene el derecho a decidir el uso, decide a qué destino lo va a enviar a los bienes cuando lo use. El arrendatario puede cambiar el destino en el periodo de 5 años, puede mandar a un puerto, a otro puerto, a una ciudad, a otra ciudad. El arrendador, entonces me piden que amplíe la diapositiva, entonces controla los beneficios económicos y también dirige el uso, porque dirige el uso en forma completa. Los derechos protectores que tiene el arrendador parece lógico de que no se transporten sustancias explosivas. Entonces también ese derecho protector no limita el control, y el control de la locomotora y su maquinista afecta al uso eficiente de los vagones, pero no determina cómo y para qué se usan los vagones. Entonces, acá queda claro que el alquiler de los vagones es un contrato de arrendamiento. Esa parte de este contrato es un contrato de arrendamiento. Ahora debemos analizar lo mismo, entonces acá tendríamos todo ok. Si ustedes me permiten un momento. Todo ok, estamos en presencia, en la parte referida a los vagones, a un contrato pleno de arrendamiento. Ahora vamos a analizar qué pasa con la locomotora. ¿La locomotora está identificada? ¿La locomotora? No está identificada. Cualquier locomotora de la flota puede prestar el servicio de tracción de los vagones. El arrendatario se apropia de los beneficios económicos
en manera full de la locomotora? No, ya que puede prestar servicio a otros clientes. ¿Y dirige el uso el arrendatario de la locomotora? No, no cumple con ninguno de estos requisitos. Si ustedes me permiten, acá si minimizo, ustedes van a notar que dice no. Por lo tanto, el contrato de la locomotora es un contrato de prestación de servicio y no es un contrato de arrendamiento. No es un contrato de arrendamiento, es un contrato de locación de servicios, ¿sí? Como está en un mismo instrumento, tanto el arrendamiento de los vagones como el servicio que presta la locomotora, nosotros vamos a separar lo que corresponde a los vagones y le vamos a dar el tratamiento contable de la NIF 16. Y por la parte de la locomotora, a medida que se vayan prestando los servicios de traslado, vamos a reconocer los gastos en resultado contra pasivo, contra disminución del efectivo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Dice, el contrato requiere que el arrendador transporte una cantidad especificada de bienes usando un tipo detallado de vagones del tren de acuerdo con un calendario establecido por un periodo de 5 años. El calendario y la cantidad de bienes especificados son equivalentes a que el arrendatario tenga que usar 10 vagones de tren por 5 años. El arrendador proporciona los vagones de tren, conductor y locomotora. El contrato señala la naturaleza y la cantidad de bienes a transportar. El arrendatario tiene un gran parque de vagones que pueden usarse para satisfacer los requerimientos del contrato. De forma análoga, el proveedor o el arrendador puede elegir dentro de un cierto número cualquier locomotora para satisfacer las solicitudes del arrendatario. Y una locomotora podría usarse para transportar no solo bienes del arrendatario, sino también los de otros clientes. Los vagones y las locomotoras están aparcados en los locales del arrendador cuando se usan para transportar bienes. Entonces acá debemos someter al test del cumplimiento de los 3 requisitos para saber si estamos en presencia por parte del arrendatario del control de estos bienes. Entonces lo primero que debemos preguntar es si existen identificación. Quedan claramente que los vagones no están identificados. El arrendador dispone de vagones alternativos y lo puede sustituir sin necesidad de autorización del arrendatario. El arrendador se beneficia económicamente de la sustitución de vagones porque lo usa mientras no lo disponga el arrendatario, le puede dar un uso prestando servicio a otro cliente. Por lo tanto, no están identificados los vagones en este contrato. El arrendador obtiene los beneficios económicos plenos tanto de los vagones como de la locomotora y el uso de ambos bienes están dispuestos, el control del uso, cómo y para qué van a usar el bien, lo tiene el arrendador. Por lo tanto, en este caso, como dice acá, el alquiler de los vagones no es un contrato de arrendamiento y se irá reconociendo a medida que el arrendador facture los servicios de transporte al arrendatario o al comprador, en este caso, del servicio. Vamos a ver un caso que se da bastante. Este es un contrato de alquiler por 5 años de un local comercial dentro de un centro comercial, dentro de un shopping. El arrendador puede requerir que el arrendatario se reubique en otro local si le proporciona un local de calidad y especificaciones similares y paga los costos de reubicación. Entonces, acá podríamos prender una luz de alarma porque quizás el arrendador tenga derechos sustantivos de cambio de ese bien y por lo tanto no tenemos el control por parte del arrendatario. El arrendador se beneficiaría económicamente de la reubicación del cliente si ello lo permite una mejor gestión del alquiler de los locales del centro comercial. En una valoración inicial de las circunstancias no es probable que se ejerza. Entonces, dicho esto,
como no es probable que se ejerza y esa evaluación inicial es en el momento de inicio del periodo del contrato de arrendamiento, como no tiene un derecho sustantivo de cambio del activo, por lo tanto podemos decir que el local comercial está perfectamente identificado. Distinto hubiera sido la situación, que no es la del análisis, que aparecería que el centro comercial está completo, que viene una gran marca y ocupa una determinada unidad dentro del centro comercial. Ese parece que es el caso, pero podemos imaginarnos en un centro comercial que recién se está desarrollando, que tiene varios locales vacíos, y va una marca no muy conocida y ocupa una determinada unidad en la parte central, que luego le es requerido esa unidad por una marca famosísima que potenciaría el centro comercial. Entonces al arrendador no le queda más remedio que cambiar la ubicación del arrendatario de esa unidad para darle a la marca que potenciaría el centro comercial. No es el caso, pero si fuera ese caso, los derechos de cambio del bien serían sustantivos en el caso que le estoy planteando. El arrendatario operará una marca comercial bien conocida para vender sus bienes. El arrendatario toma todas las decisiones sobre el uso del local comercial durante el periodo de uso. Por ejemplo, decide la combinación de bienes vendidos en el local, el precio de los bienes vendidos y las cantidades de inventarios mantenidas. También controla el ingreso físico al local a lo largo del periodo de uso de 5 años. O sea, el arrendatario tiene el potestad para dirigir el uso de ese activo sin ninguna limitación por parte del arrendador. El contrato requiere que el arrendatario realice pagos fijos al arrendador, así como pagos variables que son un porcentaje de las ventas en el local. Son pagos que tienen que ver con el uso, que normalmente siempre existen en los centros comerciales y que tienden a limitar la asimetría de información que existen entre las partes en el momento que se suscriben los contratos. El arrendador proporciona servicios de seguridad y limpieza, así como servicios de publicidad como parte del contrato. Servicios de publicidad del centro comercial, en donde puede publicitar que se encuentra esta firma. Entonces lo sometemos al test de los 3 requisitos. Acá está claramente que identificación. El arrendatario tiene el derecho a usar el local por 5 años. El local está identificado. Y en las circunstancias de este centro comercial es improbable que se ejerza por parte del arrendador un derecho de sustituirlo por otro local. No es sustantivo. Los beneficios económicos de ese local, ¿quién los tiene? El arrendatario tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del local, y las cuotas variables, en este caso, no son sustanciales, por lo tanto, es un gasto del periodo y no comparten los beneficios, no implica un compartimiento de beneficios entre ambas partes. ¿Quién dirige el local comercial? Y el local comercial, obviamente en base a las premisas que hemos planteado, lo tiene el arrendamiento, porque decide el uso, las condiciones de las limitaciones en cuanto los viene a vender y el horario y el alcance del derecho del arrendatario. Dentro de dicho alcance, el cómo y para qué le corresponde al arrendatario, qué comprar, qué vender, a qué precio. El arrendatario puede cambiar el destino de los productos que comercializan en 5 años, no tiene una limitación. Y las decisiones de limpieza, seguridad, son relevantes para el uso eficiente, pero sin embargo, no afecta cómo va a usar el activo el arrendatario. Entonces, a la luz de todo este análisis, todo esto es ok. Este contrato de arrendamiento, este contrato de alquiler es un contrato de arrendamiento, claramente. Veamos otro ejemplo más para ir terminando con esta primera ronda de ejemplos. El arrendatario contrata con el propietario de un avión, el arrendador, el uso de un avión explícitamente especificado por el periodo de 2 años. Entonces el activo está identificado explícitamente, está pintado con los colores del arrendatario,
de su flota, con los mismos de su flota de aviones. El contrato detalla las especificaciones interiores y exteriores del avión, lo dije con otras palabras recién. Existen restricciones legales y contractuales en el contrato sobre dónde puede volar el avión. Sujeto a esas restricciones que se conocen de antemano, el arrendatario destina cuándo y cómo volará el avión, y qué pasajero y qué carga transportará. Entonces acá parecería que hay un derecho protector, que es lógico que lo ponga el arrendador, que probablemente sea que el avión no puede dirigirse a zonas de conflicto porque corre el riesgo de perder su activo. Entonces, ese es un derecho protector, pero ese derecho protector no afecta que el arrendatario pueda controlar el uso del avión, con cómo volará, el destino, qué carga transportará. No limita de ninguna manera el uso por parte del arrendatario. El arrendatario tiene prohibido alquilar otro operador para el avión o operarlo por sí mismo durante la duración del contrato. Se permite que el arrendador sustituya el avión en cualquier momento durante el periodo de 2 años y debe sustituirlo si no está operando. Cualquier avión de sustitución debe cumplir las especificaciones interiores y exteriores del contrato. Esto parecería que de acá podemos pensar que el arrendador tiene un derecho de sustitución, pero analizando el fondo y la razonabilidad económica que se vaya a producir una sustitución de la aeronave, es poco probable porque existen costos significativos, como dice la oración final, implicados en adecuar un avión de la flota del arrendador para cumplir las especificaciones del arrendatario. Es poco probable que ejerza este derecho de sustitución por parte del arrendador. Entonces acá también, obviamente, estamos en presencia de un contrato de arrendamiento del avión. Y acá ustedes pueden ver claramente que la registración no van a ser simétrica. El arrendatario va a reconocer un activo contra un pasivo en el momento que tome el control del activo, mientras que el arrendador no va a dar de baja el activo, va a reconocer una cuenta a cobrar, por lo cual no es simétrico el tratamiento. Lo que debería hacer el arrendador es contabilizar una venta parcial de ese bien porque transfiere el derecho de uso durante cierto periodo. Por lo tanto, como les decía, también puede ser que el avión esté con piloto y tripulación del arrendador, que sería lógico porque busca que sea bien mantenido y bien conservado ese activo, porque el periodo de locación es de 2 años y la vida útil de este activo es mucho mayor para el arrendador. Entonces estamos en presencia de un contrato de arrendamiento. Y vamos al último ejemplo de este tipo que buscamos identificar si estamos en presencia de un arrendamiento o de un contrato comercial, que dice que el cliente contrata con un fabricante, con un proveedor, la compra de un tipo concreto, calidad y cantidad de camisetas por el periodo de 3 años. Es un contrato, en principio, de suministro. ¿Sí? El tipo y la calidad y la cantidad de camisetas se especifican en el contrato. El bien que yo voy a vender se especifican claramente qué condiciones debe cumplir. El proveedor tiene una sola fábrica que puede cumplir con las necesidades del cliente. Una sola fábrica puede cumplir con las necesidades del cliente. El proveedor no puede suministrar las camisetas de otra fábrica o obtener las camisetas de un tercer proveedor. La capacidad de fábrica supera el producto que el cliente ha contratado. Es decir, el cliente no ha contratado sustancialmente toda la capacidad de la fábrica. El proveedor toma las decisiones sobre las operaciones de la fábrica, incluyendo el nivel de producción al que funcionan las fábricas y qué contratos de clientes satisfacer con el producto de la fábrica que no se usa para satisfacer el contrato del cliente solamente. ¿Sí? Entonces acá este fabricante tiene un contrato importante con este cliente, pero el control de la fábrica no es del cliente en este caso. ¿Sí?
El activo podría estar identificado, la fábrica, pero no tiene, el cliente no se apropia de todos los beneficios de esa fábrica ni tiene el control del uso por las condiciones que se presentan en el ejemplo. Por lo que acá claramente es un contrato de aprovisionamiento de inventario, ¿sí? No es un contrato de arrendamiento. Distinto hubiera sido la situación que la fábrica, toda la capacidad de producción de la fábrica esté absorbido por el cliente y responda en forma exclusiva a este cliente. En ese caso, sí estaríamos en un contrato de arrendamiento disfrazado a través de un contrato de suministro, ¿sí? En el caso que le estoy planteando. Bueno, esto es lo más importante, lo más importante que debemos analizar cuando procedemos a la lectura de un contrato como lo que le estoy presentando acá, que el mundo de los negocios brinda numerosas opciones de contratos de este tipo. Yo no sé si voy a ver el chat unos segunditos, a ver si hay alguna pregunta, si me están escuchando bien. Sí, todo bien, excelente, estimado José Luis. Bueno, gracias, Mario. Bueno, no hay pregunta en el chat. De momento no. Entonces, yo miro el chat por momento, así que sí, ustedes pueden ir dejando las preguntas en el momento que les surja la duda y después las contestamos, ¿sí? Un segundo paso es que hay que separar los componentes que son servicios de lo que son arrendamientos, como fue el primer caso de los vagones y las locomotoras, ¿sí? Y la NIF nos da un recurso práctico, que el arrendamiento puede optar por clase de activo, no llevar a cabo la segregación de lo que es contrato de arrendamiento y lo que es contrato de servicio, y contabilizar todo como un contrato de arrendamiento, ¿sí? Ese es un recurso práctico que lo permite la NIF, pero la regla general es que lo ideal sería separar lo que responde al contrato de arrendamiento y aplicar la NIS 16 y en lo que es prestación de servicio, aplicar la norma que corresponde, ¿sí? Este es un recurso práctico que nos trae la NIS. Una vez que hemos identificado un contrato de arrendamiento, tenemos que determinar el plazo del contrato de arrendamiento. No es una cuestión menor determinar el plazo del contrato de arrendamiento. Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros vamos a reconocer un pasivo por las obligaciones no cancelables, ¿sí? Y las obligaciones no cancelables son todas aquellas que puede evitar el arrendatario en el contrato de locación. Entonces, ahí, si el contrato tiene un plazo determinado, por ejemplo, de 3 años, se invalida si cualquier parte puede dar finalizado el contrato en cualquier momento sin derecho a contraprestación. Entonces, ahí no tenemos, creo que tengo una consulta en el chat. Bueno, esto es una pregunta un poco compleja, la vamos a dejar para el final, para analizarla. Bueno, el plazo, si hay una opción de cancelación por la cual el arrendatario no esté obligado a realizar pagos, puede evitar los pagos, no hay plazo determinado y ya quedamos fuera de la NIF 16. También los contratos, muchos de los contratos tienen extensión de plazo por 3 años más 2 años adicionales. Están previstos en el contrato original del contrato que estamos analizando en cuanto al plazo. Y otros contratos tienen la opción de cancelación anticipada. Es de 3 años, pero a la mitad del contrato el arrendatario puede suspender el contrato evitándose los pagos. Entonces, en este tipo que tenemos opciones de extensión de plazo o opciones de cancelación anticipada, si estas funcionan a favor del arrendatario, perdón, del arrendador, vamos a considerar siempre el plazo máximo de esas opciones. Ahora, si están a favor del arrendatario,
nosotros no podemos decidir fácilmente y de la lectura simple del plazo teórico de duración, sino tenemos que revisar bien las opciones de extensión de plazo o las opciones de cancelación anticipada, y ese análisis, como debería haber una tendencia de la compañía a fijar los plazos de extensión, los plazos, cuando hay opciones de extensión, a no tener en cuenta el periodo de extensión, porque al ser el periodo más grande, más largo, habría un mayor pasivo, reconociendo en los estados contables, y si hay un periodo de cancelación anticipada, habría una tendencia a fijar el periodo de duración, teniendo en cuenta el momento de la cancelación anticipada para que el pasivo sea menor. Esto hay que analizarlo en base a un análisis de la realidad económica con una razonable certeza, ¿sí? Acá no quiere decir razonable certeza con una probabilidad mayor al 50%. Razonable certeza quiere decir que tiene que ser una alta probabilidad. Entonces, si el contrato tiene una extensión, y yo para fijar la duración de ese contrato, tengo que ver en qué condiciones se realiza la extensión de ese contrato. Si son en condiciones beneficiosas para el arrendatario, vamos a considerar el periodo máximo como periodo del contrato y vamos a reconocer el pasivo de una magnitud importante a que si hubiéramos tomado el periodo normal. Si hay una opción de cancelación anticipada, también vamos a ver si tiene razonabilidad económica que la haga el arrendatario, y lo más probable es que carezca de razonabilidad económica y que opte por el plazo mayor, por lo que vamos a estimar los flujos de fondos por ese periodo. Ahí están los factores que menciona la NIF 16 para considerar estas opciones de extensión y las opciones de cancelación anticipada, para ver el plazo del contrato. No es el plazo formal, sino que yo tengo que ir al fondo económico y ver cuál es el plazo real, ¿sí? Analizando perfectamente estas opciones de extensión o de cancelación anticipada. La NIF también fija alguna presunción que se van a hacer uso de las opciones cuando el arrendatario garantiza un valor residual al arrendador, un pago al final importante y lo tiene garantizado con algún colateral ese pago. Si los periodos son cortos, se presume que se van a renovar, y también la práctica pasada que la empresa viene renovando permanentemente los contratos, vamos a considerar que es probable que se renueven y la duración la vamos a considerar considerando esa opción de renovación. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque estamos un poco complicados con el tiempo. No es un problema sencillo el plazo, ¿sí? No es el que dice el contrato, sino que hay que ir al fondo de la cuestión para determinar el plazo. Otro tema complicado, que como el arrendatario tiene pagos que realizar, los pagos fijos no habría problema, ¿sí? Pero muchas veces estos contratos tienen pagos variables, o sea que no se conoce con exactitud el flujo futuro de fondos, ¿sí? Y esos pagos variables, uno de los motivos puede estar vinculado a que se ajusten con un determinado índice, el índice de precio al consumidor. Entonces acá la NIF dice que esos cambios en los precios se deben incluir en el pasivo, no deben ser evitados, pero hay algo importante y diferente a lo que tiene previsto el IABI en otras normas, que cuando yo tengo que estimar pagos futuros, como por ejemplo las provisiones en la NIF 37 o las provisiones por desmantelamiento, yo proyecto los flujos de fondo con la inflación esperada. Acá yo en el reconocimiento inicial lo voy a hacer considerando que no existe con el índice de precio del momento, y recién voy a reconocer en el pasivo cuando se reconozca en el valor del contrato la actualización a través del índice de precio al consumidor. Es decir, por un ejemplo, si yo hago un contrato por 3 años y fijo el valor locativo de cada año,
y que se actualizan anualmente por el índice de precio al consumidor, no voy a estimar el alquiler del segundo año ni del tercer año por el IPC. Voy a considerar nominalmente, voy a reconocer el pasivo a valor actual por esos flujos de fondo contra el derecho de uso. Cuando llegue el primer año y aumente el alquiler anual que estaba pactado en 3.000 a 4.000 pesos, por ejemplo, voy a hacer un reseteo del pasivo, lo voy a medir de acuerdo a los nuevos flujos de fondo, aumentando en el caso que le estoy planteando el valor del pasivo y como contrapartida en un aumento en el valor del activo, del derecho a uso. Hay pagos variables referenciados al uso del activo. Por ejemplo, si es avión puede ser a milla volada, si es un automóvil a kilómetros recorridos. Y también puede haber pagos referenciados al desempeño del activo, como es el caso de los locales en los shopping, que ceden un porcentaje de las ventas para el arrendador. Entonces, en principio el debate no es sencillo. En principio, lo que debemos pensar es analizar si estamos en presencia de un pasivo desde la firma del contrato o si no son pasivos hasta que el hecho futuro, o sea, hasta el momento que se dé el mayor uso del activo o que se produzcan los ingresos del local y deba erogar los porcentajes sobre las ventas, si hasta ese momento, recién en ese momento es pasivo y por lo tanto gasto de ese periodo, ¿sí? Entonces acá tengo que ver los costos y beneficios y hay una incertidumbre de medición elevada en esto, ¿sí? Pero siempre yo tengo que ver que no se esté escondiendo bajo pagos variables, pagos fijos en esencia, porque nosotros podríamos desvirtuar un contrato de arrendamiento transformando pagos fijos en pagos variables y como serían evitables los pagos variables, no los consideraría en la medición del pasivo, porque si en función a las ventas no vendo, o no tengo el desempeño del activo en el nivel que me genera pagos adicionales, no tendría salida de fondo, no lo voy a considerar en la medición del pasivo. Entonces puede haber una tendencia natural de los arrendatarios para no mostrar muchos pasivos, de convertir pagos fijos, expresarlos en términos variables. Por esto, nosotros lo tenemos que analizar muy bien sobre la esencia económica. ¿Sí? Si no existe están previstos pagos variables, pero que realmente no existe variabilidad en el flujo de los fondos, están previstas que no exista variabilidad en el flujo de los fondos, esos son pagos fijos y por lo tanto lo vamos a considerar en la estimación de los flujos de fondos del pasivo que vamos a reconocer en los estados contables. Ahí tienen otras presunciones que nos da la NIF 16 para ver si estamos en presencia de pagos variables o pagos fijos, y cuando en la esencia son pagos fijos, les vuelvo a repetir, lo vamos a considerar para medir el pasivo y ya van a ver que la contrapartida de ese pasivo es el activo, o sea, indirectamente medir el activo también. Bueno, entonces para los arrendatarios, todos los arrendamientos, hay algunas excepciones que las vamos a ver dentro de un momento, deben aflorar en el balance como un modelo único. ¿Y cuándo es el momento en que vamos a reconocer en nuestra contabilidad un contrato de arrendamiento? ¿Cuando se firma el contrato o en el momento en que el arrendador pone a disposición del arrendatario el recurso para su uso? Ese es el momento clave, cuando el recurso está puesto a disposición del arrendatario. Si el contrato se firma antes, no importa, importa el momento en que el arrendatario tiene el control del uso de ese activo, con independencia de la fecha del contrato que puede ser anterior. Y el arrendatario va a reconocer como primera medida un pasivo, porque tiene erogaciones futuras de fondo que hasta la vigencia de la NI 16, y si lo tipificaba como operativo, no eran informados en los estados financieros, sino que eran informadas en nota. Pero acá es un solo modelo, va a reconocer pasivos por las salidas futuras de flujos de fondo que emergen de ese contrato y como contrapartida va a reconocer un activo que vamos a denominar derecho de uso
del activo subyacente del contrato. Eso es el gran cambio que produce la NIF 16, que tiene vigencia obligatoria a partir del 1 de enero del 2019. Ya hay estados financieros emitidos bajo estas normas en circulación, aunque se permitía la aplicación anticipada de un año antes y era conjuntamente con la NIF 15. Entonces, acá está claro cuándo es el momento del reconocimiento inicial del activo por derecho de uso y el pasivo por derecho de uso. ¿Por qué monto vamos a reconocer nosotros el pasivo? ¿Sí? Nosotros vamos a reconocer el pasivo por la sumatoria. Vamos a sumar todos los pagos fijos, si hay pagos variables disfrazados de pagos fijos, vamos a ver de esos flujos de fondos variables cuáles son sustancialmente fijos, menos cualquier incentivo que se le otorgue al arrendatario por su valor actual, o sea, el valor actual de la suma de los pagos fijos que compromete el arrendatario, el arrendador, o los sustancialmente fijos cuando se producen las cuestiones que les señalé precedentemente. Los pagos variables que dependen de un índice, como puede ser el IPC o de una tasa, se van a incluir en el pasivo considerando dicho índice o la tasa al inicio del arrendamiento. Al inicio no vamos a proyectar inflación, como les decía. Sí, cuando haya un ajuste en el valor del contrato, por la aplicación de estos índices, vamos a resetear el pasivo con contrapartida en el derecho de uso. El importe que se espera pagar como valor residual del activo. Este valor residual garantizado en semántica de las NIF es cuando el arrendador le exige al arrendatario el pago de una suma fija al final del periodo, con independencia de que haga uso o no la opción si el contrato transfiere la propiedad del bien. El precio de ejercicio, el valor actual del precio de ejercicio de una opción de compra, si es razonablemente cierta que se va a ejercer. Si la probabilidad es mayor del 50% que la va a ejercer, vamos a incluir el precio de ejercicio, o sea, el pago que va a hacer el arrendador para adquirir la propiedad legal del bien, y en ese momento, cuando ocurre ese hecho, la unidad de cuenta va a pasar a ser el elemento que representa el activo subyacente del contrato, es decir, si es una maquinaria, va a eliminar el activo derecho de uso de maquinaria y va a reconocer el activo maquinarias directamente, va a ser un cambio en la naturaleza de la unidad de cuenta. Los pagos de cancelación anticipada, si existe una razonable certeza respecto a la opción de terminar. Entonces, los valores actuales de todos estos pagos, ya no se habla más de pagos mínimos de arrendamiento, que la semántica que tenía la NIF 17. Bueno, y para calcular este valor actual necesitamos una tasa de descuento. Y acá el IASBI sostiene que se debe usar la tasa de interés implícito, pero esto es muy poco probable que en los contratos de arrendamiento podamos obtener una tasa de interés implícita en ese contrato, sobre todo cuando no hay transferencia del bien al final del periodo, por lo que casi siempre y todos los ejemplos de la guía de aplicación están basados en la tasa de interés incremental. Son descontados todos los flujos a la tasa de interés incremental del arrendatario, ¿sí? Que es el tipo al que el arrendatario se financia en el mercado en una operación de plazo y riesgo similar. O sea, yo tengo que buscar en el mercado una tasa por un monto equivalente al valor de uso del bien que subyace en el contrato de arrendamiento, en la moneda que se financian ese tipo de bienes y considerando el periodo de plazo del arrendamiento. Todos esos elementos tengo que buscar para encontrar la tasa incremental de endeudamiento, que es la que se usa normalmente para descontar los pagos. Y también con un colateral similar al activo objeto del derecho de uso. Todos esos elementos vamos a fijar la tasa incremental para descontar esos flujos de fondos.
Entonces, ahí tenemos la medición del activo. También acá vuelvo de nuevo con la problemática de la duración y el precio. Ustedes ven que si la duración es mayor, van a ser mayor cifras que vamos a considerar acá de pagos fijos o sustancialmente fijos. Entonces el pasivo va a ser más grande. Y también los problemas de precios también juegan en la determinación del pasivo, como ya hemos comentado hace un momento. Y ahora viene la medición del activo. Y el activo, que no es, vuelvo a repetir, no es el bien tangible, sino el derecho a uso durante un periodo de tiempo, se va a medir por la medición inicial del pasivo, el pago realizado antes o en la fecha del inicio del arrendamiento, menos cualquier incentivo recibido por el arrendatario, cualquier costo directo incurrido por el arrendatario y la estimación de los costos de desmantelamiento o retiro del bien. Todo eso vamos a incluir en el activo una parte contra el pasivo por los derechos, por el pasivo con el arrendatario y otra parte por el efectivo que va a implicar un costo directo incurrido por el arrendamiento y la previsión para desmantelamiento. Recordemos que la NIC 17, si el arrendamiento era financiero, lo incorporábamos por el menor del valor razonable versus el valor actual de los pagos. Ahora, según la NIF 16, el criterio es el costo. Entonces, al tratarse de un derecho de uso, el valor actual de los pagos es una buena aproximación al valor razonable, más todos los otros elementos que le acabo de nombrar en esta diapositiva. Entonces tenemos el activo y el pasivo, ¿cómo vamos a medir? Hay excepciones a la aplicación de la política de la NIF 16 en materia de arrendamiento que están referidas a los contratos con una duración de menor a 12 meses, que no incluyen opciones de compra, y también existen otras vinculadas a que el activo subyacente tenga un valor nuevo menor a $5.000, que surge de los fundamentos de conclusiones de estas cifras. Realmente esto está basado en el principio de la materialidad. La norma, en mi opinión, no es necesario que hubieran establecido estas excepciones basadas en el principio de la materialidad. Cualquier contable con criterio profesional hubiera llegado a la misma conclusión, pero están puestas en las normas, se las comento, vamos a acelerar, ¿sí? Bueno, acá tenemos un primer ejemplo de práctico. El contrato 1 dice: la entidad A, arrendataria, firma un contrato no cancelable, o sea que no puede evitar los pagos de arrendamiento de una máquina por 3 años. Está obligada a pagar las cuotas de este contrato durante 3 años. La vida útil estimada son 5 años. La cuota se paga anualmente por periodos vencidos y asciende a $3.000 mensuales. Debido a que el valor residual puede ser poco significativo y con percepciones diferentes por distintos arrendadores, el arrendatario no puede determinar la tasa de interés implícita en el contrato por lo que utiliza la tasa incremental del 7%. Esto es muy común casi en todos los ejemplos del IASB, o todos, están planteados con la tasa incremental. Entonces, va a reconocer acá el pasivo, la medición inicial del pasivo, por el valor actual de estos pagos, que ustedes lo ven que en el momento de la medición inicial, el valor actual es 7.873 pesos. Y como contrapartida de ese pasivo, va a reconocer un derecho de uso por el mismo importe. Entonces, como ustedes ven esta registración contable, tenemos el pasivo reconocido, que está omitido por nuestros contables anteriores a estas normas, si el arrendamiento era operativo, y como contrapartida en el derecho de uso del mismo. Bueno, ese pasivo se va a devengar intereses a lo largo de los 3 años y va a implicar salida de flujo de fondo en cada uno de los vencimientos, pago postdatado a fin del periodo
mientras que el derecho de uso va a estar sometido a depreciación durante el periodo de arrendamiento, del periodo del contrato o del arrendamiento de 3 años. Este caso que sigue exactamente igual, tiene una pequeña particularidad que tiene pago variable basado en índice de precio al consumidor, si no me recuerdo mal. El contrato 2 dice la entidad arrendataria firma un contrato no cancelable de arrendamiento de una máquina por 3 años. La vida útil estimada es 5 años. La cuota se paga anualmente por periodos vencidos y asciende a $3.000 anuales, revisable por un índice de evolución de precio al consumo. Debido a que el valor residual puede ser significativo y con percepciones diferentes por distintos arrendadores, el arrendatario no puede determinar la tasa implícita en el contrato porque utiliza la tasa incremental. La evolución previsible del índice de precio al consumo es del 3% anual. Entonces ustedes ven acá que el flujo de fondo inicial es $3.000 y yo en base a esta tasa podría estimar el flujo de fondo para el año 2 y para el año 3 en base a esta tasa de inflación. Pero a los efectos de no entorpecer la comparabilidad entre las distintas entidades, el IASBI establece que no debo considerar la inflación esperada, debo recién cuando se produzca el ajuste. Por lo tanto, a diferencia de la NIS 37, yo no proyecto flujo de fondo incluyendo la inflación esperada en el reconocimiento inicial. Entonces, ustedes ven que la diferencia entre este caso y el anterior es que tenemos la tasa de inflación esperada, pero es absolutamente idéntica el reconocimiento inicial. Al cabo, cuando venza el primer año, sí, ahí ya no voy a pagar $3.000, voy a tener otra previsión de flujo de fondo y voy a resetear el pasivo ajustándolo a ese nuevo flujo de fondo por los años que quedan del contrato, y el mayor valor del pasivo lo voy a alocar, lo voy a imputar contra el derecho de uso. Pero esta es una diferencia que tenemos, que no proyectamos flujo de fondo con el IPC cuando tenemos NIC 16. Pasamos al ejemplo 8. Este es el caso que la entidad arrendataria firma un contrato no cancelable de arrendamiento de una máquina por 3 años, extensible por 2 años más a voluntad del arrendatario. Entonces, es un contrato de 3 con una opción de 2 años más. Entonces, aquí el problema que tenemos nosotros es decir, ¿cuánto es la duración del contrato? ¿3 años o 5 años? Y eso lo tenemos que analizar en base a la esencia económica del contrato, y no es simple en algunos casos, lleva tiempo, sobre todo cuando tenemos posibilidad de extensión por varios periodos. La vida útil estimada son 5 años, la cuota se paga anualmente por periodos vencidos y asciende a $3.000 anuales. Debido a que el valor residual puede ser significativo y un montón de requisitos adicionales, no va a usar la tasa incremental del 7% para descontar flujo de fondo. Y acá está lo clave. Dice, la entidad, en base al análisis del fondo económico de este contrato, establece que es previsible que ejerza la opción de ampliación del plazo por los 2 años adicionales. Entonces, en base a este análisis, la duración de este contrato es de 5 años. Vamos a proyectar flujo de fondo por 5 años para el reconocimiento inicial del pasivo con contrapartida en el activo. Ustedes ven que las compañías lo que buscan normalmente es tener menos pasivos. Entonces, habría una tendencia natural, diría, a acortar los periodos de duración del contrato a 3 años, pero el preparador, o sea, de los estados contables, tiene que hacer un análisis del fondo económico de la cuestión, que tiene que ser revisado después por el auditor, que se cumpla en la estimación del plazo la sustancia económica del contrato para reflejar los pasivos y activos correspondientes. Entonces, el valor actual de estos pagos es $12.301. Por ese valor va a reconocer el derecho de uso del activo contra el pasivo por los $12.301. Entonces, la medición posterior del activo y del pasivo siguen los criterios de otras normas, así lo dice claramente la NIP 16.
el pasivo se va a medir de acuerdo a la NIF 9, al costo amortizado, imputando los intereses contra la cuenta de resultado, pérdida de ganancia en forma decreciente, dado que con el método de la tasa efectiva, al ser menor el capital que adeuda la compañía, los intereses van a ser menores. Las cuotas contingentes van a ser, que no se reconocen inicialmente, luego van a ser imputadas a pérdidas y ganancias, se van a devengar en el momento que corresponda. El activo se va a medir según corresponda, según sea la naturaleza del activo subyacente en el contrato, de acuerdo a la NIC 16, con la aplicación del test de deterioro, o sea, costo menos amortizaciones, menos deterioro cuando corresponda. O puede ser que el activo subyacente sea una propiedad de inversión, lo va a medir conforme a la NIC 40. Puede aplicar, si responde al subyacente a la característica de propiedad, planta y equipo, puede aplicar el método de la revaluación si lo aplica para el resto de los activos de igual naturaleza. Esta mecánica de contabilización del modelo del IASB genera que produzca mayores pérdidas en los primeros años y menores pérdidas en comparación con el tratamiento anterior de los arrendamientos operativos. Esto es digno destacar que en el modelo de arrendamiento del FASB no se produce ese desequilibrio y el reconocimiento es lineal. Si bien se reconocen los activos y pasivos de similar manera, el reconocimiento del resultado en el modelo del FASB es diferente. Bueno, acá tienen ustedes una comparación de los contratos. En la parte inferior de la diapositiva, el primer arrendamiento, ustedes ven que hubiera producido, sería arrendamiento operativo, hubiéramos reconocido como gasto del periodo los 3.000 pesos en los dos primeros arrendamientos, y ese hubiera sido la pérdida del primer año. Y en el tercer contrato, que es un contrato que hubiera calificado como, como un arrendamiento financiero, hubiéramos reconocido gastos por depreciación, intereses y los movimientos del pasivo. Mientras que aplicando la NIF 16, los contratos 1 y 2, ustedes ven que los resultados del primer año son superiores a los 3.000 pesos que hubiéramos reconocido con el modelo anterior. A eso me quería referir con mi explicación anterior. Bueno, entonces cambio en el valor de los pasivos. ¿Por qué puede cambiar los pasivos? Están los motivos, cambio en el plazo del contrato, estimación sobre que si una opción puede ser ejercida, puede también variar el importe de la garantía a pagar por la garantía del valor residual o cambios en tasa e índice. Ahí se explica cómo funciona. Normalmente en los cambios que están en las dos viñetas de la parte inferior se imputan con derecho de uso. Eso por cuestión de tiempo lo vamos a pasar. Acá está un ejemplo un poco más extenso que se lo dejo para que ustedes lo realicen tranquilos en su casa. Y finalmente vamos al tema modificaciones del contrato, que podemos decir que este es el tema de mucha actualidad en este momento por la pandemia, por el COVID-19, que ha llevado al IASB que emita una enmienda hace muy poquitos días, en el mes de mayo, fines de mayo del año 2020. ¿Sí? Entonces, las modificaciones en el contrato pueden contabilizarse como un contrato separado o no contabilizarse como un contrato separado. ¿Qué es lo que estuvo pasando? No es mi interés entrar en esta problemática, que llevaría mucho tiempo su explicación. Ustedes saben que por la pandemia, los centros comerciales a los arrendatarios le han dado vacaciones de alquileres por 3 meses, abril, mayo y junio en mi país, o han llegado a acuerdos de reducción a la mitad del valor locativo y con diferimiento en el pago, o diferimiento en el pago, ¿sí? Y eso, en alguna manera, implica un cambio en el flujo de fondos que prevé el contrato original. Y
llevaría seguramente a aplicar la norma pura, a resetear, a medir de nuevo el pasivo con contrapartida en el derecho de uso. Eso es lo que, con la posibilidad que el derecho de uso quede por valor cero en algunos casos. Pero el IASBI sacó una enmienda simplificadora, que ustedes la pueden consultar en la página del IASBI, que no hay reseteo del pasivo, se sigue devengando, no hay un cambio de la política plena, hay una opción muy simplificada de cómo realizar esta contabilización, pero simplemente a modo de comentario porque está fuera del alcance de la charla. Bueno, creo que he tratado de cumplir con el tiempo, Mario. Han quedado muchas cosas pendientes porque es una norma bastante larga, bastante bien elaborada por el IASBI, pero he tratado de dar algunas pincelazos, algunos pantallazos en esta hora y media, en esta hora y 25, para tener tiempo para algunas preguntas que seguramente han dejado en el chat. Muchas gracias, estimado José Luis, por tu excelente plática, charla de un tema tan de actualidad e interesante y complejo a su vez. Creo que sí hay varias preguntas según fui leyendo en el chat. Puedes, si gustas. Bueno, acá voy de abajo hacia arriba. Interpreto que con el comentario del expositor se compartirán el material. Sí, el material ya se lo envío a Mario. Y también está grabada la conferencia, como me preguntaban varios al comienzo. Está grabada, así que la van a poder ver en el momento que quieran, a la hora que quieran. En el momento del reconocimiento, el activo por derecho a uso y el pasivo por obligación contraída, ¿se reconocen con el mismo valor? No. El pasivo por derecho de uso, que yo reconozco, impacta en el activo, pero pueden tener valor diferente porque yo estoy activando otros costos directos al derecho de uso, puedo activar una previsión para desmantelamiento y puedo tener incentivo que lo disminuya del valor del derecho de uso. No es igual el monto de ambas partidas. La NIF es de carácter financiero, no tiene repercusiones fiscales. Bueno, en los últimos tiempos las normas internacionales están escritas por financiero más que por contable. Evidentemente acá en esta norma tiene mucho de finanzas, no tiene impuestos, no tiene impactos fiscales. Fiscalmente se reconocen en resultados las cuotas de arrendamiento, por lo menos según la legislación de mi país y de otros países. Por lo tanto, esta norma tiene connotación con impuestos diferidos que por una cuestión de simplicidad y de tiempo no fueron incorporadas en los ejemplos. En la toma de decisiones para decidir de acuerdo a la NIF 16 si el arrendamiento es financiero o no, ¿en qué difiere para efectos tributarios y financieros? Bueno, acabo de comentarle esa pregunta, esa pregunta. Dice. En el caso de contratos de arrendamiento por computadoras e impresoras de exclusividad, en los cuales cada 3 años hay reemplazo de equipo por uno más reciente. En ese caso, estamos bajo el contrato de modalidad del arrendamiento financiero. Habría que analizarlo, pero en principio te diría que sí, porque deben estar perfectamente identificadas. El valor económico debe ser superior a $5.000. Y creo que el arrendatario tiene el control de todas las impresoras y las computadoras, por lo tanto, me parece que sí. Una empresa recibe a título gratuito un bien, pero a cambio consume los productos del proveedor. El cliente utiliza los equipos de acuerdo a instrucción del proveedor por el periodo a 2 años renovables. Las mantenciones las realiza el proveedor. ¿Cómo clasifico este contrato en base a estos antecedentes? Bueno, Alexi, esto es lo que nosotros en nuestro país llamamos comodato, no sé cómo le llamarán ustedes en cada uno de vuestros países. Para este tipo de contratos no están tratados en las normas internacionales de información financiera. Entonces, nos encontramos dentro de las cuestiones no previstas y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Quizás podemos
encontrar algunos elementos de la NIF 16 que nos lleven a ver cómo es la contabilización de este tipo de contrato. Dice, subsidiario debería reconocer el derecho de uso. Bueno, si cuando son, si el contrato tiene que ver entre una controlante y una asociada, una subsidiaria y su controlante, deberían analizar en sus estados contables individuales con total independencia. Después, en el consolidado, habría que reflejar correctamente la cuestión desde el punto de vista de la controlante, a los fines de preparación de información consolidada. Bueno, Mario, no sé si han aparecido más preguntas. La verdad que, por mi parte, yo estoy muy agradecido por la participación. Veo algunos amigos de Arista, algunos amigos de algunos alumnos de una de las facultades que enseño, así que estoy muy contento con la participación y le agradezco la Buenas presencia tardes. a todos. Sí, Disculpe, qué pena. Habla con Jenny Castillo, yo soy de Colombia. Yo laboro en una fiduciaria y tengo una inquietud con respecto al ajuste por el IPC en el canon de arrendamiento de este tipo. Escucho. Sí, resulta que pues inicialmente yo reconozco el activo por derecho de uso y el pasivo por la obligación contraída, digamos en este caso por el mismo valor. Yo tengo mi tabla de amortización donde proyecto mis intereses. El contrato de arrendamiento es por 3 años. Son unas oficinas. Resulta que por incremento en el IPC yo tengo que actualizar el valor presente de esa obligación que yo tengo, porque pues la tasa cambia. Entonces, en este momento pues yo ya realicé esa labor, pero tengo una diferencia, o sea, en el reconocimiento contable. Y la diferencia está en el activo. En ese sentido, ¿dónde podría llevar esa diferencia? Bueno, vamos a plantear el caso que me planteas. No recuerdo tu nombre, pero... Jenny. ¿Cómo? Jenny. Jenny, ¿cómo? Vamos a hacer abstracción al valor tiempo del dinero y vamos a suponer que el contrato que vos tienes es de 3.000 pesos colombianos, que son moneda, 3.000 pesos bolivianos, pero bueno, colombianos, perdón, 3.000 dólares, ¿sí? Vamos. Entonces, tenés un contrato que se actualiza por IPC, pagadero en 3 cuotas anuales al comienzo del contrato por 3.000 dólares actualizables por IPC. Haciendo abstracción del valor tiempo del dinero, en el reconocimiento inicial vos harías derecho de uso a pasivo financiero por 9.000 dólares. Si es cancelable al inicio, haría pasivo a efectivo por 3.000 dólares. Al comienzo del segundo año, ya no es 3.000 dólares el alquiler, es 3.100 dólares. Entonces, supongamos que a vos te quedan pagar 2 cuotas, vas a ajustar el pasivo que está por 6.000 pesos, te quedan pagar 2 cuotas de 3.100, vas a ajustar el valor del pasivo en 200 pesos para que te quede por 6.200 contra el derecho de uso. Eso es lo que está previsto en la NIF cuando es pagos variables referido a IPC. Yo no proyecto a los fines de encontrar la medición inicial del pasivo los flujos de fondo con tasa de inflación, como se hace en la NIF 37 para las provisiones. Es una diferencia que nos presenta la NIF 16. No sé, Jenny, si he podido ser claro con este ejemplo. Sí, digamos que en sentido estricto, pues sí se actualizarían por el mismo valor, tanto el activo como el pasivo. Sino sí, que pues... por el mismo valor y te cambia la cuota de depreciación del activo por la vida útil restante, prospectivamente, luego de que hagas el cambio en el valor del pasivo. Listo, listo, sí, señor. No sé si alguien tiene más preguntas. En la pregunta anterior, ¿no podría tomarse en cuenta la sección 25 de la NIF para pymes, donde dice que en la reforma que le hicieron, donde dice que tendrían que, los intereses tendrían que capitalizarse, que se pueden capitalizar
y no solamente reconocerlos como gasto, y al capitalizarlos, los contabilizamos como pasivo para ordenar el pasivo de acuerdo a lo que ella va a pagar. Bueno, eso yo es lo que dije, basado en IFUL, capitalizo el mayor valor del pasivo en el derecho de uso y dando resultado vía depreciaciones a futuro. No sé qué colega, pero eso es lo que yo dije. Capitalizo o activo, quizás tenga un problema semántico, pero es lo que yo dije. Ok, que yo entré un poquito tarde. Gracias. No hay problema, no hay problema. Estamos acá Gracias, para gracias. intercambiar ideas. Gracias, maestro. Bueno, sería ¿alguna pregunta más? Hay dos más acá. Hola, de Perú, José. Tenía Sí, la consulta era relacionado a que una compañía había alquilado unas oficinas siendo matriz y esta tenía contrato firmado con todo ok, todo perfecto, pero esta matriz tenía una subsidiaria, la cual venía cediendo la mitad de la oficina, ¿no? Entre matriz y subsidiaria. Entonces, la pregunta era si ya no hay contrato entre matriz y subsidiaria en los estados financieros separados, la subsidiaria tendría que reconocer este derecho de uso a pesar que no tiene un contrato firmado. Y dos, si es que lo reconociese, tendría que dar de baja parte del derecho de uso a la matriz. la verdad que si no hay contrato, hay pagos de mensualidades de una empresa a la otra. De Realizando la, alquila $10,000 y $5,000. Pero sí, son pagos fijos. por responsabilidad profesional y que mi opinión puede ser tomada como algunos como de referencia, un caso que requería evaluación. Pero al no haber contrato, se lo dije por la teoría de los contratos comerciales, no está instrumentado. Esa es la primera impresión que me surge. De todas maneras, la problemática de los grupos económicos por ahí suele ser muy compleja y requiere un análisis previo para dar la respuesta exacta y no me arriesgo a decirte algo que quizás te confunda. Después lo voy a estudiar el caso, ahí tienes mi email y seguimos el intercambio por email. Sería una irresponsabilidad en parte cerrarte todo el esquema a un tema que no lo tengo pensado en mi cabeza y que tiene varias aristas. Doctor. Con todo respeto y disculpa. Bueno, Mario, te dejo todo tuyo. Excelente, estimado José Luis, muchas gracias. Como te dije antes, excelente presentación, siempre muy bien documentada y didáctica. Te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, esperamos que la pases bien, ten cuidado con la pandemia para que estemos en contacto. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, muchas gracias, Mario, y a todos ustedes. Un abrazo a todos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. De nada, hasta Gracias, luego. gracias. Sean invitados a la charla del jueves 11 a cargo del colega Jorge Guevara. Hablará sobre las finanzas en tiempos de cambios estratégicas, estrategias de corto plazo. Ese mismo día, después de la charla de Jorge, Isamara Cota, brasileira, nos va a hablar de un tema interesante sobre la información contable de las operadoras de planes de salud, el gerenciamiento o la gestión de los resultados de la pandemia actual. Luego el 12, viernes 12, tenemos a Jesús Capcha con el back office contable, digital y analítico para asegurar la continuidad de las empresas en COVID-19. Perú. Exacto, Hola. él es Perú. Waldo Martí Corena es peruano-canadiense, el valor de los activos en tiempos del COVID, el 15 de junio. Todas están programadas a la misma hora. Luego, el 16 de junio, tenemos a Hernán Casinelli con estados financieros consolidados y separados. El 17 tenemos a Mari Carmen Civera, el proceso de traducción de las IFRS al Sí, español, Ricardo. importancia y recursos ¿Bien y disponibles. vos? Ella forma parte del staff del YASMI, de la Fundación. Justo estaba ocupado recién. Bueno, y al final tengo una charlita asignada. Todos están invitados. Sí, claro. Gracias por su participación y hasta la próxima.
Gracias, Mario, gracias. Saludos, Alexis. Gracias, Mario. Gracias por nada, saludos. Saludos, Alexis. Saludos, Mario, saludos. Y a todos por allá. Mario Echeverría, estaba adentro Alexis.